Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret. Entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, en ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Estaba un payaso haciendo sus payasadas. Estaba el circo y pues el circo era famoso, así de que acudió mucha gente. Se trataba de la última función de la tarde y ya estaba lleno el circo. Estaba repleto de adultos, de niños, y estaba el payaso en plena acción, haciendo sus malabarismos, haciendo sus chistes, contando sus historias. Y pues en unas de las historias que contaba, todo el mundo estaba riéndose, alegre, feliz. En otras como que la gente se quedaba nada más callada, pero el payaso seguía su actuación, con el tiempo perfectamente contado, como si fuera todo milimetrado, milímetro a milímetro cada uno de sus movimientos. Tenía sus zapatos así tan grandotes, como suelen ser los payasos, que a veces los zapatos son más grandes que ellos. Y del zapato, cada vez que daba el zapatazo, salía un globo, podemos decir así, un globo de talco o de polvo, que ni del payaso se veía. Y los niños estaban todos así como sorprendidos, porque cada vez que le daba el zapatazo, el payaso desaparecía. Y algún niño preguntó a su mami: Oye mami, ¿y cómo le hace el payaso para desaparecer tan rápido? Y la mami no supo explicar. Pero mira mami, otra vez le dio al zapatazo y desapareció. Mami, ¿yo también puedo hacer eso? No lo sé. A lo mejor tendrás que aprender a ser payaso. Quizá voy a hablar con él y entonces le decimos si te aceptan en la escuela de él. Ah, sí, mami, vamos con él. Así que cuando terminó la función, fue la mami con su hijo a ver al payaso y a hablar con él. Y el niño estaba todo sorprendido. Oye, ¿por qué no haces otra vez y te desapareces aquí delante de mí? Yo sí te aplaudo, los demás no te aplaudían, pero yo sí te aplaudo. Y el payaso dijo: No, aquí no puedo desaparecer, solamente ahí en el circo, porque mis zapatos son mágicos. Y solo cuando estoy ahí en el circo, los zapatos me hacen desaparecer. Ah, pues déjame meterme en tu zapato y yo me voy ahí adentro del circo. No, a los niños no los desaparece el zapato, solo me desaparece a mí. Oye, entonces, ¿por qué los demás no te aplaudían cuando tú te desaparecías? Solamente a veces te aplaudían. Y el payaso respondió: No importa si me aplauden o no, los aplausos se acaban muy pronto. Lo importante es que Dios es el que me aplaude desde arriba. Y el niño como que dijo: Oye, entonces tú cuando le das al zapatazo, ¿es Dios el que te desaparece? Y ahí se quedó callado el payaso. Te lo respondo mañana, pero mañana no va a haber circo y yo no puedo venir. Ah, pues si quieres vienes a verme. No importa si te aplauden o no. Lo que importa es que Dios te aplauda. Y de alguna manera, esta es la enseñanza que el Evangelio de hoy nos trae. Porque Jesús estaba en su pueblo. Y además no solo estaba en su pueblo, sino estaba en el sitio importante de su pueblo, en la sinagoga. Y era sábado. Y empieza Jesús hablando algo muy fuerte. Ningún profeta en su tierra puede ser aplaudido. Y después viene entonces la primera enseñanza. En tiempos del profeta Elías, en Israel, nadie gozó del profeta Elías. ¿Y por qué nadie gozó del profeta Elías? ¿Y quién fue la que gozó? La que gozó tenía que ser una allá de la tierra de Sidón.
habiendo tanto necesitado, tantas viudas, dice aquí el Evangelio. Sin embargo, lo que tenían en común las viudas de Israel y las viudas de Sidón es que perdieron al amado. Era lo único en común, eran viudas. Pero había una diferencia entre las viudas de Israel y las viudas de Sidón. Y en concreto, la viuda esta de este pueblito de Sarepta. Y Jesús la pone como ejemplo, esta viuda de Sarepta, porque resulta que aún no siendo de Israel, fue la única que disfrutó del profeta Elías. ¿Qué tenía el profeta Elías con la viuda de Sarepta? Nada. Era la viuda de Sarepta que tenía algo con Elías. ¿Y qué era? Su fe. Lo que los otros de la tierra de Israel no tenían era fe. Ya conocían a Elías, era de su tierra, convivían con él, perfectamente sabían cómo era, chaparro, gordinflón, de ojos medio erizados, de labio un poco pronunciado, de nariz aguileña, un poco orejudo. Sabían perfectamente describir quién era el profeta Elías, por fuera nada más, pero no sabían aprovecharse de la riqueza profunda del profeta Elías. Y nosotros a veces nos puede pasar lo mismo. Ya conocemos perfectamente al Padre, sí, es el de las historias, y empezamos a describir cómo es el Padre, y vamos describiendo la figura externa, y nos vamos perdiendo la riqueza interna. Y quizá esto nos pasa no solo con los sacerdotes, no solo con el Papa, nos pasa también con las personas. ¿Cuántas veces no nos relacionamos con una persona? ¿Por qué? Porque ya antes de relacionarnos, ya le pusimos la etiqueta. Mira, con esa cara de oso, ¿quién la va a tratar? Y ni siquiera hemos hablado con ella todavía. Y no aprovechamos la riqueza. Y esto pasó con el profeta Elías. Grande, es uno de los más grandes, juntamente con Moisés. Y no lo aprovecharon. Tú aprovecha lo que tienes. Todo lo que tienes es bueno. Y el Evangelio nos dice también que había muchos leprosos. No solo había leprosos en Israel, sino también había leprosos en Siria. Pero resulta que los leprosos de Siria supieron aprovechar la riqueza de Eliseo. ¿Y qué fue lo que ganó la curación de este Naamán? Y fíjense la historia de Naamán, que es la historia nuestra. Naamán, siendo leproso de Siria, teniendo gran cariño del rey, el rey tuvo el gesto con él de mandarlo con cartas de presentación y con regalos para el rey de Israel. Y el rey de Israel mandó a Naamán con Eliseo. ¿Y de dónde vino todo el cuento de ir con Eliseo? De una simple sierva, humilde y sencilla, que le dijo a la mujer de Naamán: mira, tu esposo, quien únicamente puede curarlo, es Eliseo, que es un gran profeta. Y resulta que va entonces Naamán, con todas sus cartas de presentación, a presumir que era el preferido del rey de Siria, con todos sus regalos, y ni siquiera Eliseo sale a saludarlo. Ni siquiera. Le manda un recado y le dice: báñate 7 veces en el Jordán. Y volvamos sobre la historia, porque la historia dice así, en palabras de Naamán: me va a mandar a que me bañe 7 veces en ese río tan miserable, sucio. Ni siquiera se ve el fondo del río. En ese río, teniendo nosotros los grandes ríos, no los mencionó, pero podía haber mencionado, teniendo al Tigris y al Éufrates, los grandes ríos, para ustedes que saben geografía, pues teniendo esos 2 ríos, cuya agua es excelente, cristalina, transparente, y que ahí me podría bañar y curar, y me manda que me bañe en ese arroyuelo, y no se iba, estaba furioso. Para eso vine aquí. Y aquí está la maravillosa respuesta del hombre sencillo. Oye, si te está pidiendo algo tan fácil, si te pidiera algo difícil, ¿lo harías con tal de curarte? ¿Sí? Pues si te está pidiendo que nada más te vayas a bañar en ese río que ni siquiera lleva mucha fuerza y puedes ahí bañarte enseguida 7 veces, ¿por qué no lo haces? Y como que Naamán le entró el 20. Y aquí cuando le entró el 20, ¿qué significa? Que supo ser humilde y aceptar
que el regalo de Dios puede venir. No, no puede venir. Supo aceptar que el regalo de Dios siempre viene por caminos humildes. Nosotros a veces, ¿qué andamos buscando? Que cuando Dios nos hable, nos lo muestre de manera aparatosa, que se vea. Y muchos de nosotros eso es lo que andamos buscando, que Dios se nos aparezca, y andamos diciendo que Dios se me apareció en mi casa, ahí en el árbol, en figura de árbol, y el árbol se convirtió ahí, era un Cristo. Sí, lo vi. Y todavía tenemos el descaro de invitar a toda la gente que venga, y le decimos, mira, nadie ve, nada más ve él. Porque andamos queriendo como buscar cosas súper extraordinarias. Queremos buscar lo extraordinario, y Dios no anda en lo extraordinario. Dios a través de lo ordinario. Y Dios no te habla de manera así aparatosa, te habla a veces a través de tu hijo, de tu propio hijo. Te puede hablar a través de repente de un hecho que te aconteció en tu vida, la muerte de tu papá. O Él te puede estar hablando ahora a través de la pérdida de tu casa. O te puede estar hablando a través de un comentario del niño pequeño, mami, ¿no vamos a rezar? Ahora que nos hemos levantado. O te puede estar hablando a través de un payaso que te dice, los aplausos de Dios valen más que los aplausos de los hombres. Y tú lo escuchas. Naamán eso aprendió y supo agacharse, y ya no le importó los regalos, ni le importó todo lo que traía para Eliseo, ni siquiera lo vio. Supongo que le dejó los regalos. ¡Qué hermoso! Y cuando el evangelio termina, después de todo esto, aparecieron los furiosos, los que siempre andan buscando cosas extraordinarias, y cuando alguien les dice que ese camino no es el camino, se ponen furiosos. Y esos eran todos los que estaban en la sinagoga, los paisanos de Jesús. Por eso podemos decir, ¿tú también eres paisano de Jesús? Tan paisano que lo conoces como el hijo del carpintero, el muchachito de Nazaret, el hijo de María, el aburrido de siempre. ¿Cómo lo llamas a Jesús? Y como lo conoces también, entonces ya no te parece extraño que las cosas que él hace son milagros de Dios, y lo que él dice es palabra de Dios. Por eso Jesús simplemente lo querían despeñar desde lo alto de la montaña, y dice el evangelio así como nada, se fue y se les escapó. Pero no dice forcejeó, no dice peleó, simplemente con toda la suavidad, con toda la solemnidad, con toda la sencillez, sin que nadie le aplaudiera, que no andaba buscando los aplausos de ellos ahí en la sinagoga, se marchó, porque a Jesús solo le interesaba el aplauso de Papá Dios. A Jesús no le interesaba ahí en la sinagoga andar haciendo el payaso para que le aplaudieran, y por tanto pues para que vieran, oh, el hijo de María, fíjate, como cuentan algunas historietas falsas de la niñez de Jesús. Oh, Jesús hacía palomitas de barro y luego después les echaba un soplidito y volaban. Oh, Jesús era el querido, el milagroso de Nazaret. No hay nada de eso. Era el calladito, silencioso de Nazaret, que nunca buscó los aplausos para sí, sino que Papá Dios le aplaudiera. Así que hermosa lección. ¿Tú quieres ser de esos escondidos, que nadie te aplauda, pero que Dios te tenga en cuenta y te esté aplaudiendo todos los días? Así era Jesús. Así de que aprendamos de Jesús, el payaso que no le gustaba ser aplaudido por los hombres, sino por Papá Dios. Aprende hoy a ser payaso como Jesús. Amén.